Hola, bienvenidos a la serie de videos que estoy presentando respecto a la función z de Riemann. Este es el tercer video que subo y lo he titulado la suma de potencias de Bernoulli. Este video vamos a dedicar a estudiar la suma de potencias de Bernoulli y, como todos saben, los números de Bernoulli son clave para calcular la función z. Si no tenemos los números de Bernoulli, pues sería difícil hacerlo. Así que aquí vamos, arrancamos. Bien, en resumen de los videos que había presentado, vamos a decir lo siguiente. Riemann definió de que la función z es igual a la sumatoria hasta el infinito de n, donde n es un número natural, elevado a la potencia s, donde s es un número complejo. Pero esto se cumple, y quiero que quede claro, se cumple sí y solo sí cuando la parte real de s es mayor que 1. ¿Por qué? Porque nosotros ya encontramos de que z es el centro de la espiral que se grafica cuando dibujamos los puntos de la serie. Entonces, obviamente, como la espiral está convergiendo hacia su centro cuando la parte real es mayor que 1, entonces es por eso que coincide con la sumatoria, cosa que no sucede cuando s es menor que 1. ¿Por qué? Porque esta serie está divergiendo de su centro, está alejándose, y z lo hemos definido que es el centro. Entonces z no es igual a la suma de potencias cuando s es menor que 1, no es igual. Entonces estamos aclarando ese concepto porque de algún modo se estaba definiendo que era esta serie y que había que hallar de algún modo el valor de z, pero ya sabemos que no, es el centro de la espiral, pero no es igual a la sumatoria. Bien, eso es lo que habíamos definido en los dos anteriores videos. Ahora vamos a ver cómo es que se puede hallar z. Bueno, aquí lo que les decía, entonces vamos a definir bien lo que es z. Z de s es igual al centro de la sumatoria de esta espiral que se grafica. O también podemos definir a z como el valor medio de esta serie. ¿Sí? Son dos formas que podemos definir z en cuanto a lo que hemos visto gráficamente cómo se comporta. Bien, también en el anterior video hemos escrito, mejor dicho, no hemos encontrado nada, yo lo he escrito así, de que z de los números negativos, cuando k es un número natural, o sea para menos 1, para menos 2, menos 3, lo podemos calcular como la integral desde menos 1 hasta 0 de la función s sub k de n, diferencial de n, donde s sub k es la suma de potencias de Bernoulli. Entonces yo lo he escrito así, esta es la integral, se los he impuesto, no he demostrado nada, a su debido momento se demostrará, aunque no es tan crucial, debo decirlo. Es interesante y bonito saber de que se puede calcular así, pero no es tan crucial para calcular z en general. Bueno, pero ya que estamos hablando de esto, decimos que tampoco es muy importante esta fórmula porque hay otra fórmula aún más sencilla de hallar, z de números enteros negativos. Esta fórmula es bien conocida, que es igual a menos el número Bernoulli k más 1 sobre k más 1, donde k es un número natural. Esta es una fórmula bastante conocida y se la calcula pues de esta ecuación también conocida que la dedujo Euler, el z para todos valores pares positivos se lo puede calcular así, donde bueno, aquí k es la potencia y esto es p y b, entonces sabemos que son los números de Bernoulli, pero van a ser los pares, y k es un número natural. Ahora, si combinamos esta función con esta ecuación que es de Riemann, esta es la ecuación funcional de Riemann, la que dedujo Riemann, pues entonces combinamos estas dos ecuaciones y podemos hallar esta. Esto es conocido, esto sabemos, así que no me voy a detener mucho en esto. Avanzamos y ahora sí nos metemos de lleno a lo que es Bernoulli. Bernoulli en su trabajo, ya lo habíamos comentado también,
él escribió una serie de polinomios, ¿sí?, donde estos polinomios sirven como una ecuación para poder calcular una suma de potencias para un n dado. Imaginémonos, yo que sé, cuando n es igual a 100, pues podemos calcular esta suma de potencias. En vez de sumar 1 más 2 más 3 más 4 así hasta 100, pues se puede calcular con esta función. Del mismo modo, si tenemos una sumatoria, por ejemplo aquí de potencias cuartas, 1 a la cuarta más 2 a la cuarta más 3 a la cuarta y así hasta un valor n determinado, por ejemplo 1000, en vez de hacer esa suma tan larga, simplemente reemplazamos el valor de 1000 en n en este polinomio y podemos hallar el valor de la suma. A eso lo denominamos la función s sub 4, el 4 es la potencia. Entonces este trabajo es bastante interesante porque, si se dan cuenta, es bastante parecida a la serie de potencias a la función z que nosotros necesitamos. De hecho, esto sería la sumatoria de 1 sobre n a la menos 4, si queremos convertirlo como una función z. Así que tiene mucha relación con la función z esta serie de potencias. Y además, Bernoulli fue el primero que encontró unos números bastante característicos que aparecen acá. Aquí, por ejemplo, y son, bueno, los coeficientes del término enésimo de n elevado a la potencia 1. O sea que aquí el coeficiente es 1, aquí el coeficiente es un medio, aquí es un sexto, aquí es 0, porque no hay n elevado a 1. Aquí es menos 1 sobre 30, menos 1 sobre 12, bueno, aquí es 0, mejor dicho. Aquí tenemos 1 sobre 42, aquí es 0 y así. Entonces esos números que vienen apareciendo han sido bautizados como los números de Bernoulli. Son los coeficientes del término n elevado a 1. Y si es que no hay n elevado a 1, pues el coeficiente es 0. Esos números son muy importantes para calcular z, como les decía, pero este número en particular es el único que difiere, porque el número de Bernoulli es menos un medio. En cambio aquí aparece como más un medio. Vamos a analizar más adelante por qué el cambio de signo, pero es el único que cambia. Todos los demás coeficientes coinciden. Por ejemplo, b sub 10 en este caso sería 5 sobre 66. Entonces, de forma rápida podemos escribir, y aquí yo ya estoy introduciendo algo que no se conocía, pero con esto vamos a corregir el signo de acá, del primer término, y vamos a definir de que los números de Bernoulli b sub k es igual a menos 1 elevado a k por la derivada de este polinomio s sub k, y tiene que estar evaluado en 0. Cuando evaluamos en 0, pues justamente nos podemos obtener el último coeficiente del polinomio, ¿no? Entonces así se puede calcular. Ahora, le decía de que Bernoulli su trabajo hizo para poder calcular cualquier polinomio. Obviamente no es tan fácil calcularlo, pero sí se puede. Polinomios para las sumatorias. Y esa sumatoria, ese polinomio se calcula del siguiente modo. Bueno, la ecuación original de Bernoulli no era como esta, era un poco más complicada. Esto ya está más compacto, más sofisticado, pero básicamente es lo mismo, donde S es el polinomio S sub k, k es la potencia, es igual a una sumatoria de un contador p igual a 1 hasta 1 más k, multiplicado por un coeficiente, que este coeficiente va a depender de k, por n es la variable, elevado a p. El p es el contador de la sumatoria. Ahora, ¿cómo se calcula este coeficiente a sub p? Pues esta es la fórmula, menos 1 elevado a 1 más k menos p, o sea que ir variando el signo, sobre 1 más k por la combinación 1 más k de p, y el número Bernoulli 1 más k menos p. Ahora aquí tenemos también una fórmula mucho mejor, una más sofisticada de cómo podemos calcular los números de Bernoulli, pero se necesitan los números de Bernoulli anteriores. ¿Por qué? Porque depende de los valores previos, y es 1 menos 1 sobre 1 más k, bastante parecido a esto, por la sumatoria de la combinación 1 más k
de m es el contador, esta sumatoria va desde m igual a 0 hasta k menos 1, multiplicado por el correspondiente número Bernoulli sub m, por eso que les decía que depende de los números de Bernoulli previos. Entonces de este modo se puede obtener los polinomios s sub k o la función s sub k, que depende de n. Y bueno, ahora sí, vamos a trabajar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a interesar en estos polinomios y lo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque k siempre es un número entero y además positivo, o sea, es un número natural. Vamos a trabajar un poquito para poder deshacernos de eso. Entonces, si reemplazamos la fórmula anterior y lo desarrollamos, tenemos este desarrollo. Observen cómo va avanzando aquí los factoriales: 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, así sucesivamente. Estos exponentes también va acá, k menos 1, k menos 2, k menos 3, y que coinciden con este otro factorial, la potencia, y aquí k factorial, aquí la potencia k menos 1 y aquí el factorial k menos 1, y que también coincide con el coeficiente o el número de Bernoulli, el subíndice del número de Bernoulli. Bien, ese es el desarrollo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a escribir al revés. Nos damos cuenta de que se puede escribir esto al revés. El último término va a ir aquí de primero, el penúltimo va a ir de segundo, y así todos los términos, el que estaba aquí de primero pues termina aquí de último. Si quieren le dan pausa y corroboran lo que hemos ordenado, simplemente le hemos dado la vuelta al orden. Y bueno, lo tenemos ahí. Vamos a modificar un poco para poder simplificar. Aquí no hay nada que hacer. Acá pues este término podemos escribirlo como k factorial más por k más 1 para poder simplificar acá. Y en cada uno de los términos hacemos lo mismo. Esta expresión se puede escribir como k menos 1 por factorial por k más 1 para poder simplificar, y todos del mismo modo, ¿no? Ahora simplificamos y nos queda esta expresión. Observemos de que otra vez hay una ley de formación. Aquí el exponente es 0, 0 factorial, b sub 0, ahora es 1, el siguiente término va a ser 2, y así hasta que el último va a ser b sub k, la potencia k y el factorial de k. Y también observemos este otro factorial cómo va en descenso: k más 1 factorial, k menos 1 factorial, y así hasta que el último término es 1 factorial. Así que podemos escribirlo nuevamente. ¿Qué hicimos aquí? Bueno, hemos simplificado, ¿no? Lo que habíamos hecho, para lo que habíamos ordenado, ahora sí se observa mejor, ¿no? Aquí tenemos el 0, aquí tenemos el exponente 1, 2 y así. Así que, como les decía, ahora sí podemos expresarlo como una sumatoria de menos 1 elevado a p menos 1. P va a ser un nuevo contador que va desde p menos 1 de esta sumatoria hasta 1 más k, por Bernoulli p menos 1 sobre 1 más k sobre p menos 1 factorial. Todo eso multiplicado por una productoria que va a recorrer un contador m desde m igual a 1, que va a ir hasta p menos 1, de 2 más k menos m, multiplicado por n es la variable, elevado a 2 más k menos p. Y ahora aquí un detalle, esto podría expresarlo en dos partes, pero para que no esté expresado en dos partes, pues voy a definir de que el producto 2 más k menos m va a ser igual a 1 cuando p es igual a 1, o sea, para el primer término, para este. Si definimos este producto así, pues se puede escribir como una sola sumatoria. Y ahora aquí es interesante de que k puede pertenecer a cualquier número complejo, ya no necesariamente un número natural. ¿Por qué? Porque aquí podemos reemplazar k
para cualquier valor. Aquí el exponente también, pero tenemos un problema. No podemos calcular la sumatoria, el límite superior hasta justamente este punto, ¿no? O sea, aquí va a ser un número complejo o un número decimal, entonces no vamos a poder calcular bien la sumatoria, aunque sí vamos a poder calcular un aproximado bastante aceptable. Bueno, eso lo vamos a ir viendo después, pero por lo pronto hemos encontrado una fórmula mejorada de la función S sub k, pero podemos escribirla también como una suma de derivadas de orden superior. También podemos escribir entonces esta misma como S sub k va a ser igual a una integral que va a ir desde 0 hasta n de la función m elevado a k, diferencial de m, más una sumatoria de menos 1 elevado a p por el número Bernoulli sub p sobre p factorial por la derivada de orden p menos 1 sobre el diferencial p menos 1 de orden de p menos 1 por el diferencial de n sobre el diferencial de n de orden p menos 1 de la función n elevado a k. Entonces, de esta forma o de la anterior se podía escribir. Esta va a ser muy interesante. En el siguiente video vamos a trabajar sobre esta expresión, o su equivalente si escribo como negativo la función s sub menos k, donde ya puedo hacer aparecer la función que me interesa, 1 sobre la variable elevado a la potencia, ¿sí? Aquí está la derivada, 1 sobre n elevado a k. Bueno, aquí creo que hay uno sobre este es n, ¿no? Ok, no importa. Si se entiende, esta es la función entonces la que nos va a permitir trabajar en el siguiente video. Pero antes de seguir trabajando en el, bueno, aquí donde k pertenece a los números complejos, aquí ya no tengo ningún problema. Bueno, sí, aquí otra vez aparece, aquí no vamos a poder completar nuevamente la sumatoria, pero vamos a hacer algunos truquillos en el próximo video para poder calcular esto. Sin embargo, ya sí se puede hallar un número bastante aproximado de la sumatoria, un valor muy aceptable para calcular esta sumatoria. Bien, entonces finalmente quiero hablarles de que estas fórmulas en realidad son sumatoria de espirales logarítmicas, porque son números complejos. Si se dibuja, o mejor dicho, si se grafican en el plano complejo, se puede obtener esta forma, ¿sí? Fíjense, este es n, esta es la variable, este es el ángulo, porque estamos hablando de números complejos, va a ser un ángulo. Toda esta expresión de aquí es el coeficiente a, n aquí es el valor de b. Entonces, bueno, también esto en su forma paramétrica, una espiral logarítmica se puede escribir así, x se puede escribir de este modo y y de este modo, y como este es un número complejo, también se puede escribir en su forma paramétrica de este mismo modo. Entonces, estas funciones en realidad son suma de espirales logarítmicas graficadas en el plano complejo. Una espiral logarítmica tiene esta forma. Y si se recuerdan el primer video, justamente cuando graficábamos las sumas, las series de puntos, se graficaban este tipo de formas, ¿no? Entonces es una espiral logarítmica, en realidad es una sumatoria de espirales logarítmicas. Esto es lo que les decía. Nosotros cuando graficamos la serie de potencias inversas, obtenemos este tipo de gráficas. Y es muy interesante esto porque esto surge naturalmente, surge naturalmente cuando nosotros calculamos suma de potencias sobre los números. Este es teorema de números. Entonces, del mismo modo, de forma natural, en nuestra naturaleza aparecen las espirales logarítmicas. Aquí estoy colocando como ejemplo una galaxia. Las galaxias tienen forma de espirales logarítmicas. Aquí hay varias espirales logarítmicas concéntricas, ¿sí? Si observamos la concha de un caracol, también observamos el mismo comportamiento de las espirales logarítmicas
O si observamos un tornado, si lo vemos de arriba o desde abajo, también tiene forma de espirales logarítmicas concéntricas. Entonces, a mi parecer, Bernoulli, quien trabajó sobre la suma de potencias, él estaba obsesionado con las espirales logarítmicas. De hecho, escribió un libro al respecto y hasta pidió de que en su epitafio se tallara una espiral logarítmica. Él trabajó en la suma de potencias y yo pienso que de algún modo él ya se estaba dando cuenta que tenía que ver la suma de potencias con las espirales logarítmicas. Así que hasta aquí este video, les agradezco por mirar. Ya hemos presentado un poquito más de ecuaciones, hemos trabajado sobre las ecuaciones de Bernoulli. Esto es importante, estas ecuaciones, sobre todo sobre esta vamos a trabajar en el siguiente video y vamos a obtener una relación muy importante para hallar z. Así que muchas gracias, hasta el próximo video. Chao, chao.